y escuchábamos a Omar Enrique con Un Mundo para Dos. Y bien, ahora vamos a entrar en nuestra próxima sección, que es noticias. Bien, vamos a revisar las noticias del sector educativo que ocurrieron durante esta última semana. Últimas noticias nos destaca dos. Una que titula Alcaldía de Baruta inició campaña contra el bullying. La Alcaldía de Baruta inició un ciclo de charlas preventivas en escuelas públicas y privadas dirigidas a niños para informarlos sobre acciones para evitar ser víctimas del bullying. El Instituto Autónomo Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes dirige la campaña informativa por solicitud de docentes ante el incremento de la violencia dentro de los planteles educativos y sus entornos cercanos. Así lo explicó Magali Tribizón, presidente del Instituto de Defensa del Menor en el municipio. La idea de estos talleres es prevenir situaciones de bullying apelando a la conciencia y la razón de nuestros muchachos, no solo de manera teórica, sino también de manera gráfica, con interpretaciones teatrales que reediten la cotidianidad y poder ver lo que a veces no percibimos en el salón, dijo Tribizón. La no tolerancia hacia quien es diferente o piensa distinto, eso es lo que genera que un alumno de primaria o secundaria decida insultar, burlar, someter y agredir a otro compañero de manera sistemática, lo cual se constituye como una forma de persecución. Otra de las noticias que nos trae últimas es aumento de colegios privados lo fijarán la SUNDE y el BCB. El aumento estimado para la matrícula y las mensualidades del nuevo año escolar será fijado luego de que la Superintendencia de Precios Justos, SUNDE, y el Banco Central de Venezuela analicen la propuesta entregada por colegios privados, informó la profesora Trina Carmona, presidente de la Asociación Venezolana de la Educación Católica, ABEC. Esperamos que tomen en cuenta la inflación y los incrementos de este año para que las escuelas puedan cubrir sus necesidades y pagar al personal, dijo la presidenta de ABEC. Carmona recordó que tanto ABEC como la Asociación Nacional de Institutos de Educación Privada, ANDIEP, se reunieron con el ministro de Educación y funcionarios de la Dirección de Comunidades Educativas para entregarles las propuestas de sus agremiados y solo esperan el anuncio del aumento en la Gaceta. La realidad de los centros educativos es difícil porque, aunque se quiera ser autosustentable, manejarse con el 10% del aumento en los últimos años ha sido cuesta arriba, aseveró la profesora. En cuanto a los aportes voluntarios que las madres, padres y representantes ofrecen a las instituciones privadas, Carmona señaló que siempre son acordados durante las asambleas de los consejos educativos, pero aclaró que hay dificultades para sumarlos al presupuesto debido a que no son dados a tiempo. Algunos cancelan una sola cuota y quedan vacíos en las finanzas de las instituciones. El Nacional nos trae también dos noticias. Padres rechazan consulta paralela sobre la educación especial. Padres y representantes de niños y adolescentes con discapacidad provenientes de distintas partes del país acudieron ayer ante el Ministerio de Educación para expresar su rechazo a una segunda consulta que se pretende implementar en este sector, con el fin de definir las nuevas políticas que se desarrollarán en materia de educación especial. Durante una audiencia ayer con la directora general de Educación Especial, Moraima Casiola, alrededor de 20 representantes de escuelas especiales se opusieron a la implementación de la consulta, que se realizará este 9, 10 y 11 de junio en Sucre, Táchira, Delta Macuro, Distrito Capital, Apure y Cojedes. El cronograma continuará en el resto del país el 18 de junio y finalizará el 3 de julio, señaló Zoraida Gómez, vocera del Centro de Enseñanza para Niños, Niñas y Adolescentes con Dificultades de Aprendizaje en Caracas. El pasado 6 de mayo, autoridades del Ministerio informaron que la Consulta Nacional por la Calidad Educativa incorporaría un instrumento paralelo para conocer la opinión de la comunidad de educación especial sobre la transformación de esta modalidad, una medida que fue propuesta y ejecutada desde el 2012 por la exministra Marianne Hanson, que conllevó el cierre de varias instituciones y a la desescolarización de alumnos. Los padres exigieron posponer la nueva consulta al no habérseles permitido participar en la elaboración del instrumento y por desconocer a quienes se les va a consultar, así como de qué forma se va a aplicar la encuesta a los niños que están fuera del sistema escolar. Solicitaron que el Ejecutivo declare en emergencia la educación especial ante la paralización de gran parte de los centros especializados de atención a niños con discapacidad y la amenaza de cierre a otras instituciones. Y en el mismo diario El Nacional, UNESCO lamenta descenso del 10% en ayudas a la educación desde el año 2010. Las ayudas internacionales a la educación descendieron casi un 10% entre el año 2010 y 2012.
lo que situó las donaciones en niveles similares a los del 2008, informó hoy la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Estas cifras divulgadas en el último informe del programa Educación para Todos revelan que hay 57 millones de niños y 69 millones de adolescentes en el mundo que no reciben educación y que para revertir esta situación hacen falta alrededor de 3.500 millones de dólares. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, estimó que aumentar el apoyo exterior a la educación es un imperativo a nivel ético y del desarrollo, y aseguró que una ayuda bien dirigida puede permitir a los países situar la educación de calidad en la primera línea de sus prioridades. Esta disminución de la cooperación para la educación se deja sentir especialmente en el continente africano, donde 12 países han visto bajar dicha aportación en 10 millones de dólares desde el 2010, precisa la organización. El informe destaca asimismo que la mitad de los niños no escolarizados del planeta viven en zonas de conflictos, donde se da prioridad a la asistencia médica o alimentaria antes que a la educativa, por lo que ésta recibe tan solo un 34% de los fondos solicitados. El director del programa EPT Educación para Todos de la UNESCO, Aaron Benabot, subrayó que este preocupante descenso de 26.000 millones al año en ayudas provoca que las posibilidades de alcanzar los objetivos mundiales de la educación se encuentran gravemente comprometidas. Hasta aquí el resumen de noticias del sector educativo y pasaremos a una breve sección editorial el día de hoy. Queremos destacar el foco de nuestro programa fue y está disponible para quienes recién se suman a la audiencia y a quienes quieran escuchar estas entrevistas nuevamente, fue el tema de fijar o decidir los presupuestos de nuestras escuelas. Y tuvimos como invitados especiales a la profesora Janet Márquez, directora o presidenta de la Asociación Nacional de Institutos de Educación Privada, y al abogado Pedro Rengel, vocero y apoderado legal de la Red de Madres, Padres y Representantes. Ambos tocaron el tema desde perspectivas distintas. Una, desde los directores y propietarios de escuelas privadas que tienen la obligación de presupuestar y hacer funcionar sus instituciones educativas y mantenerlas a flote como un mecanismo para garantizar el derecho a la educación de sus alumnos. Y mencionó la profesora Janet Márquez la importancia de discutir con los miembros de la comunidad educativa ese proyecto educativo. Y nuestro abogado Pedro Rengel destacó que una manera de sublevarse a la pretensión del Ejecutivo Nacional de ser ellos y no los miembros de la comunidad educativa quienes decidan el presupuesto de la escuela, a través del mecanismo de nuevamente reunirse en asamblea escolar y decidir el presupuesto y que éste sea asumido de manera voluntaria a través de distintos mecanismos, entre ellos el mecanismo del contrato de donaciones, son herramientas importantes para que cada escuela se mantenga a flote, porque aquí está involucrado no solamente el derecho a la educación de nuestros niños, sino también nuestro derecho a participar, que garantiza la Constitución Nacional, y además nuestro derecho a hacer contraloría en las instituciones de educación en las que nosotros decidimos hacernos parte. Y una de las maneras de hacer contraloría es conocer el proyecto de presupuesto y además participar en ese proyecto de presupuesto. Y también es nuestro derecho, como un derecho universal, garantizado por todas las naciones y además expresamente asumido por nuestro país a través de su Constitución, tenemos el derecho como padres y representantes, el derecho de escoger de manera preferente la educación que queremos para nuestros hijos. Todos esos derechos implican que decidir el presupuesto de una escuela es también nuestra tarea, es decir, tenemos derecho a participar en esa decisión y asumir esa inversión como nuestro derecho a participar. Las escuelas, los directores de la escuela tienen la obligación de hacernos parte de la discusión del presupuesto. Nosotros tenemos derecho a aprobar el presupuesto que consideremos cónsono con la educación que deseamos para nuestros hijos. Y no son las autoridades quienes tienen que ponernos una camisa de fuerza sobre cómo tomar esa decisión. Lo único que le pedimos a las autoridades es que garanticen la transparencia de ese proceso, que las convocatorias sean adecuadas, que se haga a través de mecanismos transparentes, pero que la decisión de madres y padres en las estructuras de participación en sus escuelas sea soberana,
sea la que determine el camino que sigue cada una de esas escuelas. Esos derechos de madres y padres están plasmados en nuestra Constitución y en nuestras leyes, y esperamos que las autoridades finalmente en esta oportunidad nos escuchen. Le reiteramos la solicitud al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, a quien ya hemos hecho reiteradas invitaciones. En una oportunidad tuvimos una audiencia y él se disculpó por no poder acudir a ella, pero desde entonces no hemos sido recibidos y exigimos el ser escuchados en esta oportunidad sobre este tema, porque vemos que se acerca una decisión que nuevamente pretende conculcar el derecho de madres y padres a decidir estos temas que son fundamentales para las escuelas. Invitamos también a las autoridades del Viceministerio de Comunidades Educativas y a la Dirección de Comunidades Educativas a que nos escuchen. Este es un tema en el cual estamos defendiendo el derecho de madres y padres a participar, y lo que le pedimos a las autoridades del Ministerio es que garanticen que ese mecanismo sea transparente. Por supuesto que ha habido en ocasiones dueños de escuela y algunos directores que abusan y que, no tomando en cuenta las decisiones de los padres o la participación de los padres, deciden unilateralmente. Pero en este momento la mesa está servida para dos arbitrariedades: la arbitrariedad del Ministerio de Educación y de las autoridades, y la arbitrariedad de la autoridad de la escuela o el dueño de la escuela, quien por una parte decide que la arbitrariedad del ministerio hace que sea imposible el funcionamiento de la escuela, y arbitrariamente decide imponerle a la comunidad educativa otro aumento distinto. Ese derecho es un derecho de la comunidad educativa. Esperemos que en esta oportunidad haya una resolución que refleje estos derechos. Bueno, este era el espacio que queríamos compartir con ustedes, el editorial que queríamos hacer, y nos despedimos entonces. Está disponible en nuestra página web, en el correo, en la página de YouTube, en el canal de la Red de Padres, a través de radiocomunidad.com. También está disponible en la emisión de este programa de comunidad educativa. Nos despedimos hasta el próximo viernes. En los controles, como siempre, Solmar Briceño. En la dirección general de la emisora son Soles Bamonde. En la producción y coordinación del programa, Crisleida Porras, y en la conducción Lila Vega, miembro de la Red de Madres, Padres y Representantes. Hasta el próximo viernes.